Un restaurante de lujo en Barcelona. Cristalería fina, manteles blancos inmaculados. El murmullo elegante de conversaciones de negocios. En el centro de la sala, un hombre vestido con traje a medida revisaba documentos que representaban 3 millones de euros en inversión. Había llegado temprano para una reunión que cambiaría el futuro de su empresa tecnológica. Pero lo que no sabía era que en menos de 15 minutos su ropa estaría empapada de vino tinto, su dignidad pisoteada frente a docenas de testigos y su acuerdo más importante convertido en cenizas. No por un error de negocios, no por números incorrectos, sino por algo tan antiguo y venenoso como el racismo mismo. Porque cuando una mujer de privilegios infinitos decidió que un hombre negro exitoso no merecía respeto, desató una cadena de eventos que destruiría fortunas, reputaciones y revelaría una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Esta es la historia de cómo 3 millones de euros se evaporaron en el tiempo que toma lanzar una copa de vino. Samuel Okonkwo había aprendido desde muy joven que el éxito para un hombre negro en Europa requería algo más que talento, requería perfección constante. Nacido en Lagos, Nigeria, llegó a España con 17 años. Su padre era médico, su madre profesora universitaria. No llegaron huyendo de la pobreza, llegaron buscando oportunidades que su país, devastado por décadas de corrupción, no podía ofrecerles. Samuel se graduó con honores en Ingeniería de Software en la Universidad Politécnica de Cataluña. Mientras sus compañeros de clase celebraban con fiestas, él programaba hasta el amanecer. Mientras otros buscaban empleos seguros, él arriesgó todo para lanzar su propia startup. A los 32 años, había fundado TechBridge Analytics, una empresa de inteligencia artificial que revolucionó el análisis de datos financieros para bancos europeos. Su software detectaba fraudes con 97% de precisión. Ahorraba millones a instituciones que antes ni siquiera habrían considerado reunirse con él. Pero Samuel tuvo que ser 10 veces mejor que cualquier competidor blanco para obtener una fracción del reconocimiento. Cada presentación tenía que ser impecable, cada reunión requería preparación exhaustiva, cada interacción de negocios era una prueba silenciosa que nunca terminaba, y aún así, cuando entraba a salas de juntas, veía las miradas, la sorpresa apenas disimulada, la suposición automática de que debía ser un asistente o técnico, nunca el CEO. Esa tarde de mayo, Samuel estaba en el restaurante Siete Mares, uno de los establecimientos más exclusivos de Barcelona. Había reservado la mesa privada del segundo piso. La reunión era con Inversiones Castellano, una firma de capital privado que buscaba expandirse al sector tecnológico. Necesitaban experiencia en inteligencia artificial. Samuel ofrecía exactamente eso. El acuerdo era directo. Inversiones Castellano aportaría 3 millones de euros. TechBridge proporcionaría la tecnología y el conocimiento. Juntos desarrollarían una plataforma que transformaría el análisis de riesgos financieros en toda Europa. Era la oportunidad perfecta, mutuamente beneficiosa, basada en lógica empresarial pura. Samuel llegó 40 minutos antes, siempre llegaba temprano. Revisó su presentación por 5ª vez. Cada gráfico optimizado, cada proyección verificada, cada argumento respaldado por datos irrefutables. Pidió agua mineral, ajustó su corbata, respiró profundo. No sabía que al otro lado de Barcelona, en una mansión del barrio Alto, Isabela Castellano se preparaba para destruir todo lo que él había construido. Isabela era la hija única de Rodrigo Castellano, fundador de Inversiones Castellano. Había crecido en una burbuja de riqueza que la aislaba completamente de la realidad. A sus 28 años, nunca había trabajado un día completo. Su título de administración de empresas fue comprado con donaciones generosas de su padre a la universidad. Su puesto como vicepresidenta de Relaciones Públicas en la empresa familiar era puramente decorativo. Pero Rodrigo la amaba ciegamente, le daba todo lo que pedía y le dio algo peligroso: poder sin responsabilidad. Isabela manejaba ciertos aspectos de las relaciones con clientes, asistía a cenas de negocios, representaba la imagen de la empresa en eventos sociales, y ese día había decidido acompañar a su padre a la reunión con TechBridge Analytics.
Cuando Rodrigo le mencionó que el CEO era nigeriano, Isabela hizo una mueca. Comentó algo sobre preferir socios europeos tradicionales. Rodrigo la ignoró. Estaba enfocado en los números, en el potencial, en la oportunidad real que Samuel representaba. Pero Isabela ya había formado una opinión, basada en nada más que en prejuicios heredados y privilegios nunca cuestionados. Llegaron al restaurante a las 7 de la noche. Samuel se puso de pie cuando los vio entrar. Extendió su mano hacia Rodrigo, un apretón firme, profesional. Luego se volvió hacia Isabela. Ella miró su mano extendida durante 3 segundos demasiado largos. Finalmente la tocó con la punta de los dedos, como si el contacto pudiera contaminarla. Un camarero trajo la carta de vinos. Rodrigo pidió una botella de Ribera del Duero Reserva. Isabela pidió una copa de vino blanco para ella. Samuel pidió más agua mineral. Prefería mantener la mente clara para negocios. La reunión comenzó bien. Samuel desplegó su tablet, mostró demostraciones en vivo de su software, explicó cómo su algoritmo había identificado un fraude de 40 millones de euros que los sistemas tradicionales habían pasado por alto. Presentó testimoniales de CFOs de bancos internacionales. Rodrigo estaba impresionado. Hacía preguntas inteligentes, tomaba notas, podía ver el valor inmediatamente. Pero Isabela no escuchaba. Jugaba con su teléfono, tomaba sorbos de su vino, miraba alrededor del restaurante como si estuviera aburrida. De vez en cuando lanzaba comentarios que rozaban la condescendencia. Preguntó si Samuel realmente había desarrollado el software él mismo, si su equipo tenía las certificaciones adecuadas, si entendía cómo funcionaban los negocios en Europa de verdad. Samuel respondió con paciencia profesional, pero por dentro reconocía el patrón. Lo había vivido antes, la subestimación casual, las dudas sin fundamentos, el cuestionamiento constante de su competencia basado solamente. La cena llegó. Pescado fresco preparado por un chef con 2 estrellas Michelin. Rodrigo y Samuel continuaban la conversación. Hablaban de plazos de implementación, de estructura legal del acuerdo, de cómo coordinarían sus equipos. Todo fluía naturalmente hacia una asociación exitosa. Isabela pidió una segunda copa de vino, luego una tercera. El alcohol amplificaba algo que ya estaba dentro de ella: resentimiento, incomodidad, la sensación de que alguien estaba ocupando un espacio que no le correspondía. A las 8:15, un conocido de Isabela entró al restaurante, Eduardo Márquez, heredero de otra fortuna familiar, amigo de la infancia de Isabela. Compartían el mismo círculo social exclusivo donde el dinero heredado se confundía con mérito personal. Eduardo se acercó a la mesa. Saludó a Rodrigo con familiaridad, besó la mejilla de Isabela, luego miró a Samuel con curiosidad apenas disimulada. Isabela hizo las presentaciones con un tono que Samuel reconoció inmediatamente, ese énfasis particular en ciertas palabras, esa forma de describir su empresa como interesante en lugar de exitosa, como novedosa en lugar de revolucionaria. Eduardo captó la señal. Preguntó condescendientemente sobre cómo Samuel había conseguido financiamiento inicial, si había sido difícil para alguien de su origen establecerse en el mercado europeo. Samuel mantuvo la compostura. Explicó brevemente que su financiamiento inicial había venido de inversionistas ángeles impresionados por su tecnología, que su origen era irrelevante comparado con sus resultados. Pero Eduardo no estaba interesado en resultados. Estaba interesado en mantener el orden social que él entendía. Después de unos minutos incómodos, Eduardo se despidió, pero el daño estaba hecho. Isabela ahora tenía un cómplice silencioso en su desdén, un testigo que validaba sus prejuicios. Rodrigo no había notado nada. Estaba concentrado en revisar el contrato preliminar que Samuel había preparado. Los términos eran generosos para ambas partes. La estructura legal era sólida. Todo estaba listo para firmar. Pero a las 8:30, cuando Samuel se levantó para ir al baño, escuchó voces desde el pasillo. Isabela hablando por teléfono. Su tono era diferente cuando pensaba que nadie la escuchaba, más crudo, más honesto. Decía algo sobre no entender por qué su padre insistía en hacer negocios con gente así, que había muchas empresas españolas que podían hacer el mismo trabajo, que no se sentía cómoda con esta asociación. Samuel se detuvo, no por sorpresa. Ya había escuchado variaciones de esas palabras antes, sino por la confirmación de lo que ya sabía,
que sin importar cuántos éxitos acumulara, siempre habría personas que lo verían primero como negro y solo después, si acaso, como profesional. Regresó a la mesa. Rodrigo estaba firmando algunos documentos preliminares. Todo avanzaba según lo planeado, pero Isabela había pedido una cuarta copa de vino. Sus mejillas estaban rojas, sus ojos brillaban con algo que no era alegría. El camarero trajo café. Samuel aprovechó para hacer su argumento final. Explicó cómo esta asociación no solo generaría beneficios financieros, establecería a Inversiones Castellano como líder en el futuro de la tecnología financiera, los posicionaría décadas adelante de sus competidores. Era una oportunidad única, y Rodrigo lo sabía. Estaba listo para comprometerse completamente. Pero entonces Isabela habló. Su voz era más alta de lo necesario, pastosa por el alcohol. Dijo que tenía algunas preocupaciones que quería expresar. Rodrigo la miró sorprendido. Le recordó que ya habían discutido esto, que los números eran claros. Isabela insistió. Comenzó a enumerar dudas que no tenían fundamento técnico. Cuestionó la experiencia del equipo de Samuel sin haber visto sus credenciales. Sugirió que tal vez necesitaban más opciones antes de comprometerse. Samuel escuchaba. Reconocía el patrón. No eran preocupaciones legítimas, eran objeciones diseñadas para sabotear, basadas no en lógica, sino en algo mucho más primitivo y venenoso. Rodrigo intentó calmarla. Le dijo que hablarían después, que esta no era la manera apropiada de manejar la situación. Pero Isabela se había soltado. El vino había disuelto el barniz delgado de educación que normalmente mantenía sus prejuicios ocultos. Lo que sucedió a continuación ocurrió en menos de 5 segundos, pero cambió todo. Isabela alcanzó su copa de vino tinto, la levantó como para tomar un sorbo, pero sus ojos estaban fijos en Samuel con una expresión de desprecio que ya no intentaba ocultar. Y entonces, deliberadamente, con plena conciencia de lo que hacía, lanzó el contenido de la copa directamente sobre el traje de Samuel. El vino tinto se esparció por su camisa blanca, su corbata de seda, su chaqueta italiana hecha a medida. Gotas salpicaron sus documentos, su tablet. El restaurante entero pareció congelarse. Conversaciones se detuvieron a media frase. Tenedores quedaron suspendidos en el aire. Todos los ojos se volvieron hacia su mesa. Rodrigo se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia en un instante. Samuel no se movió. Permaneció sentado, vino goteando de su ropa. Su expresión era ilegible, pero por dentro algo se rompió. No su orgullo, no su confianza, sino la esperanza frágil de que, tal vez, solo tal vez, su éxito profesional eventualmente superaría el color de su piel. Isabela dejó caer la copa vacía sobre la mesa, se puso de pie tambaleándose ligeramente y dijo las palabras que sellarían su destino y el de su empresa de su padre. Dijo que no iba a permitir que su familia se asociara con alguien que no entendía su lugar, que había ciertos estándares que debían mantenerse, que esto nunca debió ser considerado siquiera. El racismo ya no estaba escondido detrás de preguntas condescendientes o dudas sutiles. Estaba ahí, expuesto, innegable. Rodrigo agarró a su hija del armo. Su voz temblaba de rabia contenida. Le ordenó que se disculpara inmediatamente, que saliera del restaurante, que no dijera una palabra más. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Samuel se limpió el vino de la cara con una servilleta. Sus movimientos eran deliberados, calmados. Guardó su tablet en su maletín, recogió sus documentos manchados, se puso de pie con dignidad intacta a pesar de su ropa arruinada. Rodrigo se volvió hacia él. Su rostro mostraba vergüenza genuina. Comenzó a disculparse profusamente. Dijo que esto era inaceptable, que su hija estaba fuera de control, que por favor no juzgara a toda su empresa por las acciones de una persona, que el acuerdo seguía en pie, que haría cualquier cosa para compensar esta humillación. Samuel lo escuchó en silencio. Luego habló con una voz tan tranquila que Rodrigo tuvo que inclinarse para escuchar. Dijo que apreciaba las disculpas, que entendía que Rodrigo no era responsable de las acciones de su hija, pero que Tech Bridge Analytics tenía ciertos principios, y uno de esos principios era nunca asociarse con organizaciones donde el racismo era tolerado en cualquier nivel. Rodrigo intentó argumentar. Dijo que Isabela sería removida de cualquier participación en el proyecto, que no tendría nada que ver con la asociación, que por favor reconsiderara. Samuel negó la cabeza.
Explicó que no era solo sobre Isabela, era sobre lo que su presencia en posiciones de poder dentro de la empresa revelaba sobre los valores fundamentales de Inversiones Castellano. Si ella podía actuar así y aún mantener su título, su influencia, entonces los valores corporativos eran solo palabras vacías. Rodrigo estaba desesperado ahora. Aumentó la oferta a 4 millones de euros, ofreció términos más favorables, garantías adicionales, pero Samuel ya había tomado su decisión. Extendió su mano hacia Rodrigo, un último apretón, firme, profesional. Luego se volvió y caminó hacia la salida del restaurante. Cada paso era medido, su postura erguida, a pesar del vino secándose en su ropa, irradiaba más dignidad que cualquier otra persona en ese salón. Los comensales lo observaban, algunos con lástima, otros con vergüenza ajena, unos pocos con admirable respeto, porque todos habían visto algo que preferían pretender que no existía. Habían visto el racismo desnudo, sin disfraces corporativos, sin lenguaje codificado, crudo y brutal. Afuera del restaurante, Samuel llamó a su abogado. Le dio instrucciones de enviar un comunicado formal retirando la propuesta de asociación, efectivo inmediato, irrevocable. Luego llamó a su asistente ejecutivo. Le pidió que convocara una reunión de emergencia del equipo directivo. Para la mañana siguiente, TechBridge Analytics necesitaba una nueva estrategia, nuevos proveedores, un nuevo camino, porque el camino que estaba siguiendo acababa de cerrarse, no por fracaso técnico o comercial, sino por... A las 9 de la noche, Rodrigo Castellano seguía sentado en el restaurante vacío. El gerente le había dado privacidad. Isabela había sido enviada a casa en un taxi. Rodrigo miraba el contrato preliminar sobre la mesa. 3 millones de euros en inversión estratégica, acceso exclusivo a tecnología revolucionaria, posicionamiento como líder en un mercado emergente. Todo perdido. No por mala gestión, no por competencia, sino por los perjuicios de su hija. Llamó a su abogado corporativo a las 9:30. Le explicó la situación. Preguntó si había alguna manera de revertir esto. El abogado fue directo. Le dijo que el daño reputacional ya estaba en marcha, que varios comensales habían publicado sobre el incidente en redes sociales, que para la mañana sería noticia en los medios empresariales. Y tenía razón. A las 11 de la noche, el primer post viral apareció. Un ejecutivo que cenaba 3 mesas más allá había grabado el momento en que Isabela lanzó el vino. El video mostraba claramente su expresión de desprecio, las palabras que había gritado, la humillación de Samuel. Para medianoche, el video tenía 50.000 reproducciones. Para las 2 de la mañana, 200.000. Para el amanecer, más de 1 millón. Los comentarios eran devastadores. Gente identificaba a Isabela, encontraban su perfil de redes sociales lleno de fotos de lujo y vacaciones extravagantes. La contrastaban con la dignidad tranquila de Samuel mientras salía del restaurante. La narrativa se escribió sola. Privilegio enfrentando mérito. Racismo enfrentando excelencia. A las 7 de la mañana, Rodrigo recibió llamadas de 3 de sus mayores clientes, todos expresando preocupación, preguntando si los valores exhibidos por su hija reflejaban los valores de la empresa. 2 de ellos suspendieron contratos pendientes hasta que la situación se resolviera. A las 8, la Junta Directiva de Inversiones Castellano convocó una reunión de emergencia. Exigieron respuestas. Rodrigo intentó explicar. Dijo que su hija actuó sola, que no representaba la posición de la empresa. Pero los números hablaban más fuerte. El precio de las acciones de Inversiones Castellano, que cotizaba en la bolsa, cayó 8% en la primera hora de operaciones. Las proyecciones mostraban pérdidas potenciales de 20 millones de euros si la crisis no se manejaba inmediatamente. La Junta tomó una decisión. Isabela sería removida de todos los puestos dentro de la empresa, efectivo inmediatamente, sin excepciones. Rodrigo intentó defender a su hija, pero le recordaron que tenía responsabilidad fiduciaria con los accionistas, que las acciones de Isabela habían puesto en riesgo millones, que no había opción. A las 10 de la mañana, Inversiones Castellano emitió un comunicado público. Condenaban las acciones de Isabela, anunciaban su remoción, ofrecían disculpas públicas a Samuel Okonkwo y a TechBridge Analytics.
Pero Samuel ya había seguido adelante. Esa misma mañana recibió llamadas de 3 firmas de inversión diferentes. Todas habían visto el video. Todas querían reunirse. Una de ellas, Innovación Capital, ofreció 5 millones de euros, mejores términos que Inversiones Castellano, sin condiciones complicadas. El CEO de Innovación Capital le dijo algo que Samuel nunca olvidaría. Le dijo que cualquier empresa lo suficientemente tonta como para dejar que el racismo interfiriera con una decisión de negocios brillante no merecía éxito, y que él estaba ansioso por asociarse con alguien que valoraba la dignidad por encima de las ganancias a corto plazo. Samuel firmó con Innovación Capital. 2 semanas después, el acuerdo no solo era financieramente superior, era una asociación basada en respeto mutuo genuino, en valores compartidos, en la creencia de que el talento y el carácter importan más que cualquier otra cosa. Mientras tanto, Inversiones Castellano nunca se recuperó completamente. Perdieron 3 contratos principales en el siguiente mes. Su reputación quedó manchada permanentemente. Rodrigo tuvo que vender 20% de la empresa a inversionistas externos para estabilizar las finanzas. Y aunque eventualmente encontraron otras oportunidades de inversión, nunca recuperaron el momentum que habían tenido. Isabela enfrentó consecuencias personales devastadoras. El video la persiguió. Cuando intentó conseguir empleo en otras empresas, los gerentes de recursos humanos habían visto el video. Cuando intentó unirse a bundas directivas, los miembros existentes objetaban. Su nombre se había convertido en sinónimo de privilegio tóxico y racismo corporativo. Intentó disculparse públicamente 6 meses después. Escribió una declaración en redes sociales. Dijo que estaba borracha, que no reflejaba sus verdaderos valores, que había aprendido de sus errores. Pero las disculpas que vienen después de las consecuencias rara vez suenan sinceras, y la gente lo sabía. Los comentarios en su publicación fueron brutales. Le recordaban que solo se disculpaba porque había perdido todo, que si no hubiera habido video, si no hubiera habido consecuencias, nunca habría pensado 2 veces sobre sus acciones. Samuel nunca comentó públicamente sobre el incidente después de esa noche. No dio entrevistas sensacionalistas, no escribió artículos de opinión, no buscó venganza ni exposición mediática. Simplemente continuó construyendo su empresa, contratando talento basado en habilidad, formando asociaciones basadas en valores, demostrando con acciones lo que las palabras nunca podrían. Pero un año después, dio una charla en una conferencia de tecnología en Valencia. No planeaba hablar sobre racismo, iba a presentar sobre innovación en inteligencia artificial. Pero alguien en la audiencia preguntó sobre aquella noche, en Barcelona, sobre cómo había mantenido la calma, sobre cómo había tomado la decisión de retirarse de un acuerdo tan lucrativo. Samuel pausó, pensó cuidadosamente, luego compartió algo profundo. Dijo que durante años había creído que el éxito profesional eventualmente superaría el racismo, que si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente exitoso, lo suficientemente excepcional, eventualmente sería juzgado solo por su trabajo. Pero aquella noche le enseñó algo diferente. Le enseñó que el racismo no es racional, no responde a lógica ni evidencia, existe en un espacio diferente, y que la única respuesta apropiada no es intentar convencer a los racistas de tu valor, es negarte a participar en sistemas donde el racismo es tolerado. Es construir alternativas donde la dignidad humana es no negociable. La audiencia guardó silencio. Luego estalló en aplausos. No aplausos educados de conferencia, sino algo más profundo: reconocimiento. Porque Samuel había articulado algo que muchos sentían, pero rara vez se expresaba tan claramente. La historia de Samuel e Isabela se convirtió en caso de estudio en escuelas de negocios. Se usaba para enseñar sobre ética corporativa, sobre el costo real del racismo, sobre cómo los valores personales impactan resultados empresariales. Profesores preguntaban a sus estudiantes qué habrían hecho en el lugar de Samuel, si habrían aceptado las disculpas de Rodrigo, si habrían tomado el dinero y continuado. La mayoría de los estudiantes inicialmente decían que sí, que 3 millones de euros eran demasiado para rechazar, pero luego pensaban más profundamente. Se preguntaban cuál era el precio de su dignidad, si había cantidad de dinero que valiera trabajar con personas que fundamentalmente no te respetaban como ser humano. Y muchos llegaban a la misma conclusión que Samuel,
que algunos principios son más valiosos que cualquier ganancia financiera. 2 años después del incidente, Samuel recibió un envolto por correo, sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Decía: «He vivido 2 años con la vergüenza de esa noche. He perdido mi carrera, mi reputación, mi lugar en el mundo que conocía. Pero lo que más he perdido es el respeto por la persona que yo era. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que si pudiera deshacer ese momento, daría todo lo que tengo. Pero lo puedo, y ahora vivo con eso, cada día». No estaba sin firmas, pero Samuel sabía quién la había enviado. Guardó la carta, no como trofeo, sino como recordatorio de que el racismo daña a todos. Destruye a sus víctimas, obviamente, pero también destruye a quienes lo practican. Los reduce, los aísla, los convierte en versiones menores de lo que podrían haber sido. TechBridge Analytics siguió creciendo. Se expandió a 10 países. Desarrolló software que ahora usan 50 de los bancos más grandes del mundo. Empleó a más de 300 personas de 30 nacionalidades diferentes. Y en la entrada de su oficina principal en Barcelona había una placa. No proclamaba logros financieros, no enlistaba premios ni reconocimientos. Simplemente decía: la dignidad no es negociable. El talento no tiene color. El carácter importa más que cualquier otra cosa. Esos eran los valores sobre los cuales Samuel había construido su imperio. Los valores que había defendido aquella noche cuando caminó afuera de ese restaurante con vino en su suéter, pero con su dignidad intacta. Y esos valores resultaron ser más valiosos que cualquier acuerdo de 3 millones de euros jamás podría ser. La pregunta que esta historia deja no es si el racismo existe. Todos sabemos que sí. La pregunta real es qué precio estamos dispuestos a pagar para mantener nuestra dignidad. ¿Qué estamos dispuestos a rechazar? ¿Qué líneas nos renunciamos a cruzar? Porque al final Isabela no solo perdió 3 millones de euros esa noche, perdió la oportunidad de ser parte de algo extraordinario. Perdió la posibilidad de crecimiento personal. Perdió el respeto de todos los que la conocían. Y Samuel, aunque rechazó el acuerdo, ganó algo mucho más valioso. Ganó la certeza de que sus principios eran más fuertes que cualquier presión financiera. Ganó el respeto de una industria entera. Ganó la capacidad de mirarse al espejo. Pierdes el futuro. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete a mi canal para más historias reales cada día. Dale like y comparte para crear conciencia sobre el racismo. Juntos podemos marcar la diferencia.